Hola, soy Remigio Alfredo Peñarreta, gerente de Go Solar. Yo creo que para definir greenwashing hay que primero entender qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Las nuevas generaciones cada vez son más sensibles a los temas de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, los jóvenes quieren consumir productos que tengan un menor impacto en el medio ambiente, que sean productos saludables, que sean productos que cumplen con normativas y que generan empleos de calidad. Dentro de esta tendencia, los mercados se vuelven mucho más sensibles, ¿no? En los últimos años a productos y empresas que digan que son sostenibles, aquellas empresas que mencionan que sus productos son ambientalmente responsables o tienen bajo impacto. En esa misma línea, lo que está sucediendo es que algunas empresas ven como una buena estrategia de marketing decir o disfrazar o adoptar ciertas cualidades que no necesariamente la tienen. Ahí es donde viene el greenwashing. Greenwashing es básicamente decir o promover productos o servicios atribuyéndoles cualidades ambientalmente responsables o cualidades de sostenibilidad sin que necesariamente lo sean. Entonces hay un componente de engaño, hay un componente de intención de crear una imagen que no es cierta en los consumidores y sin duda lo que se busca es crecer o mejorar las ventas, tu participación en el mercado sin necesariamente hacer las inversiones o tomar las acciones que se requieran para bajar tu huella de carbono o para ser realmente sustentable. El marketing es una herramienta que los tomadores de decisiones la activan y la prueban. Por lo tanto, no es un problema de marketing, es un problema de la conciencia de los tomadores de decisiones que permiten, aprueban o promueven ese tipo de estrategias. Entonces, claramente tiene que ver con la ética que tiene una empresa en su alto nivel. Si una alta gerencia no está de acuerdo con greenwashing, no lo va a hacer. Sus empleados, sus departamentos de marketing nunca lo van a cometer. Pero si de pronto la alta gerencia no lo ve como un pecado relevante o no es tan crítica, va a permitir que esto ocurra, ya sea con aprobación expresa o con simplemente permitirlo sin objetarlo, ¿no? Entonces hay una clara decisión o omisión de las altas gerencias de aquellas empresas que practican greenwashing. Yo creo que las personas, especialmente las nuevas generaciones, tienen muchas fuentes de información. Yo creo que lo que uno debe siempre tratar de entender es cuál es la huella de carbono real que una empresa genera cuando produce un bien o un servicio. Es decir, no solo quedarse con el discurso, nuestra empresa puso tantos paneles solares, que actualmente está muy de moda, ¿no? O que nuestra empresa se alimenta de energía eólica, sino realmente analizar todos los procesos de esta empresa y entender cuál es la huella de carbono que producen en las partes iniciales, en su logística, en sus procesos de transformación, en sus procesos de venta, en sus procesos de postventa. Entonces, yo creo que hay que analizar todo el ciclo de vida de un producto o de un servicio, sin olvidarse muchas veces de los extremos, ¿no? Hay veces uno puede decir, no, mi empresa es muy ambientalmente responsable porque hacemos, digamos, estas 2 o 3 cosas de manera muy eficiente. Pero ¿qué pasa si mis proveedores, supongamos hacemos palillos de dientes y lo hacemos de manera responsable? Parecería inofensivo, pero ¿qué pasa si aquellos proveedores que traen la madera lo hacen deforestando? No haría mucho sentido, sería injusto llamar a ese producto un producto ambientalmente responsable, ¿verdad? Entonces hay que analizar a nuestros proveedores lo que sucede antes y lo que sucede después. La disposición final de un producto es determinante a la hora de determinar la sostenibilidad de un negocio, ¿no? o de un producto, ¿no? ¿Qué pasa después de que yo lo consumo?
Pensemos en los sorbetes, en los pitillos, ¿verdad? Los sorbetes de plásticos de un solo uso. Imaginémonos qué es lo que está sucediendo con ese tipo de productos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos que promueven sorbetes ya reciclables, ¿verdad? Suena ya bonito, interesante. El producto en sí se ve muy inofensivo. Habría que entender cómo lo fabrican y quiénes son sus proveedores. Sin duda, si es de un material reciclable, muy bien, pero entendamos cómo llega ese material reciclable a esa empresa. Si ese material llega con poco impacto ambiental o con nulo impacto ambiental, pues entonces ahí sí estaríamos hablando de un producto realmente sustentable. Yo creo que es importante recordar qué es la sostenibilidad. Hay una definición de las Naciones Unidas y es básicamente cumplir nuestras necesidades, suplir nuestras necesidades vigentes, actuales, sin comprometer la provisión de los recursos para las futuras generaciones, ¿verdad? Que las futuras generaciones puedan disfrutar de servicios similares. Desde esa perspectiva, la sostenibilidad pues tiene tres pilares, ¿no? No es solo el tema ambiental, como tú mencionas, tiene que ver mucho con el tema social y tiene que ver también con el tema económico cuando se trata de desarrollo de un país o con el tema de gobernanza cuando se habla de una empresa. Si hablamos de la sostenibilidad de una empresa, deberíamos siempre fijarnos su huella de carbono, ¿verdad? El tema ambiental. Deberíamos fijarnos es cómo interactúa en la sociedad, qué clase de empleos genera, qué tan respetuosa de la ley es. Y sin duda tendríamos que considerar aspectos de gobernanza. Y en gobernanza pues obviamente están todos esos aspectos de ética, de cumplimientos legales, de ser un buen ciudadano corporativo. Son tres aristas que uno debería tener en cuenta, ¿no? Más allá de que una empresa pueda atribuirse que tiene una huella de carbono cero, podría ser que en el tema social no necesariamente está aportando de la manera correcta. O podría ser que en sus temas de gobernanza no se estén cumpliendo todos los requerimientos necesarios. Si se cumplen esos tres aspectos, uno puede hablar de sostenibilidad de la empresa y sin duda son empresas que deben ser reconocidas por los consumidores. A mí me parece que lo que deben hacer los jóvenes es involucrarse un poco más en pedirle a esos fabricantes pruebas de lo que dicen. Si una empresa dice este esferográfico es un producto sustentable, demuéstrenlo. ¿Por qué usted dice eso, no? Y de alguna manera en foros o en chats o en grupos, desafiar esas cosas, de tal manera de que quede en evidencia también cuando uno identifica greenwashing. A mí me parece que el greenwashing es uno de los mayores enemigos de la sostenibilidad, porque te engaña al consumidor y logras generar ventas de una manera injusta, porque estás diciendo algo que no eres, en detrimento de otras empresas que sí lo pueden estar haciendo. Entonces, a mí me parece que greenwashing es uno de los problemas serios en los aspectos de sostenibilidad. Y el otro aspecto que no lo hemos mencionado, pero son los subsidios que el Estado pudiese dar a combustibles no fósiles. Esas son dos aristas dos temas muy candentes que generan un grave impacto, un grave daño en la sociedad, porque dificultan muchísimo más la implementación de eso. Hay un problema de transparencia en la industria sobre temas de sostenibilidad. No es fácil, pero por ejemplo podríamos comenzar con lo más fácil. Se me ocurre, imaginémonos un negocio que claramente consume combustibles fósiles y que pone unos pocos paneles en su techo y que eso lo menciona como una gran contribución al ambiente. No necesitamos muchos estudios para darnos cuenta de que unos pocos paneles en un techo, pues a una empresa que contamina o que usa combustibles fósiles de manera importante, pues eso no va a ser mella, ¿no? Es interesante, por ejemplo, ver las empresas que consumen combustibles fósiles para calentar el agua, porque actualmente existen ya métodos para calentar el agua de manera muy eficiente que pueden reemplazar sin problema a los métodos de calentamiento con combustibles fósiles y de manera segura y financieramente rentable.
Entonces, por ejemplo, solo analizar productores o fábricas que tengan grandes consumos de combustibles fósiles, ese ya es una forma relativamente sencilla y es información que es muchas veces pública, ¿sí? Especialmente de aquellas empresas que se atribuyan ser ambientalmente responsables. Por ejemplo, yo no concebiría una empresa que tenga ese marketing y que a la hora de ver sus compras tenga grandes compras de combustibles fósiles. Si es que ella aduce que es ambientalmente responsable y si existe la opción de hacer esos procesos sin combustibles fósiles. Esa creo yo que sería una de las formas de investigar y para los jóvenes analizar quién realmente es ambientalmente responsable. Greenwashing viene de la mano, se da en la medida que el mercado va apreciando los temas de sostenibilidad. No existe una ley en el país expresamente sobre ese tema, pero sí existen empresas que pueden auditar, validar, y hay tipos de reportes que son aceptados internacionalmente, reportes ASG, ¿no? que consideran los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza de una empresa. Yo creo que esos son otras formas de validar, ¿no? Si una empresa que se atribuye ser sustentable tiene reportes no propios, sino que son auditados por entidades que son conocidas en la industria, eso también es una forma de validar que no exista greenwashing. A mí me parece que es una cosa que viene más bien del lado de los consumidores. Yo no lo veo esto que se pueda generar por parte, que se pueda iniciar del lado de las empresas. Yo creo que es más bien, son los jóvenes, los consumidores, los consumidores sensibles que deberían de alguna manera asociarse o tener grupos o hacer campañas. Así como existen, digamos, tantas ONGs o grupos, solo es cuestión de agruparse un poco, escuchar su voz y que la sociedad escuche que hay gente que está investigando, que está denunciando y que si encuentran empresas que hagan greenwashing, los van a hacer público. A mí me parece que por ese lado podría ser la forma de generar estos cambios, porque como no hay una ley que lo prohíba, yo creo que más bien es un tema de consumidores con conciencia que puedan unirse y actuar. Y lo vemos nosotros a diario, ¿no? En múltiples situaciones y desafíos que tenemos en la sociedad. Creo que esa sería la forma más efectiva. Sin duda, sin duda. A ver, hay ciertas normativas. Por ejemplo, hay una normativa de ISO, ¿verdad?, que habla sobre la eficiencia energética. Una empresa que tenga dicha certificación de ISO 50000 ya es un claro indicador que es una empresa cuya gerencia está comprometida, cuya gerencia está invirtiendo en proyectos de eficiencia y por lo tanto ya me da confianza de que si ellos se atribuyen, digamos, tener una baja huella de carbono, es probable que sea cierto, se dan cuenta. Entonces, yo creo que esa es una forma, ¿no? Si una empresa busca una certificación de eficiencia energética validada internacionalmente o por un auditor independiente, eso ya a mí ya me da bastante confianza. Hablábamos de estos dos enemigos de la sostenibilidad, el greenwashing y los subsidios a combustibles fósiles. Yo creo que las dos cosas van de la mano. ¿Por qué? Porque mientras sea para mí económico o más económico consumir un combustible fósil, voy a posponer mi decisión de invertir en tecnologías ambientalmente responsables. Mientras más grande sea la diferencia de mis costos de calentar agua o de producir energía o de bombear agua con combustible, con diésel o con gasolina o con búnker, mientras más económico sea versus el hacerlo de manera ambientalmente responsable, con sistemas eléctricos o con tecnologías sin impacto ambiental, mientras más grande es ese gap, más tarde las empresas van a arribar a su sostenibilidad. Entonces, desde esa perspectiva, el uso y abuso de subsidios a combustibles fósiles es realmente criminal con el planeta, es criminal.
Y eso yo creo que debemos aprenderlo de sociedades más avanzadas, de los países europeos, escandinavos, en donde un galón de gasolina o diésel cuesta 5 veces más. Me parece que las nuevas generaciones deben ser más activas, más visibles en ese tema, y nuestro país particularmente, donde todavía no hemos podido eliminar los subsidios. Creo que empresas tecnológicas como Kruger o otras empresas deberíamos también promover la focalización de estos subsidios. Me parece que ambas cosas deben ir de manera paralela. Los consumidores rechazando el greenwashing, haciendo oír su voz y generando este tipo de foros de investigación, pero también rechazando el subsidio inadecuado a la persona o a la empresa que no lo necesita. A ver, sin duda el tema del transporte es uno de los sectores donde se utiliza combustibles fósiles aquí en el país, pero hay otros sectores como por ejemplo el sector camaronero, donde hay grandes oportunidades. El sector camaronero todavía consume mucho diésel. Tenemos la tecnología, existe la tecnología, las soluciones financieramente viables para poder ir convirtiendo eso y ir migrando hacia sistemas de bombeo eléctrico, con plantas fotovoltaicas, con y sin almacenamiento. Entonces, a mí me parece que ese tipo de sectores deberían ser motivados para electrificarse más rápidamente y definitivamente dejar el diésel como combustible principal. El sector camaronero, el tema, hay algo en el sector bananero también, hay algo de bombeo. Pues los combustibles fósiles se utilizan para generación de energía en sitios remotos, ¿no? Eso todavía en Galápagos se observa, en el oriente, sin duda, sin duda, sin duda. Me parece que en el Coca todavía uno ve, digamos, sitios donde se podrían utilizar ya tecnologías más sustentables y procesos más eficientes, pero todavía falta mayor motivación o presión por parte de la autoridad para optimizar esos procesos. No se puede correr sin haber gateado primero, ¿no? Yo creo que nuestro país primero tiene que gatear, ¿no? En estos temas. Y hay un tema que de pronto vale la pena mencionarlo, pero es el tema de las TEAs, el gas asociado, lo que se quema en las TEAs en los procesos de extracción de petróleo. Si bien es cierto, es malo consumir combustibles fósiles cuando tengo la opción tecnológica y financieramente viable. Eso es malo, porque significa que es un tema más bien de quién pone la plata y a qué tasa de interés, es un tema más de decisión. Pero cuando no tienes opción está perfectamente entendible, o sea, si no tengo más opción, pues hay que hacerlo. Pero el pecado mucho más grande es cuando tú tienes un combustible que tecnológicamente podrías utilizarlo para producir electricidad o para aplicarlo y no lo usas y simplemente lo quemas. Me parece que ese sí es un pecado capital. O sea, hay que entender las diferencias. Una cosa es producir energía con un combustible diésel subsidiado o no subsidiado que tiene un impacto, ok. Pero ¿qué pasa cuando al lado de eso tengo una TEA, estoy quemando gas que con tratamientos industriales se puede aprovechar, pero como no tengo de pronto el capital, el interés, la motivación o la penalidad necesaria, no invierto. Ese es un punto neurálgico. La quema de gas asociado en el oriente es algo extremadamente doloroso y que genera un impacto ambiental grandísimo. Yo creo que ese es otro de los puntos que debe el país atenderlo. Ya existen algunos avances, tecnológicamente existen los productos, las soluciones. Hay ya, en temas legales, existen ya algunas acciones legales que están motivando a algunos actores a ir migrando y haciendo modificaciones para aprovechar pero a mí me parece que eso es algo que el gobierno podría hacer mucho más, y las empresas petroleras que tienen ese tipo de operaciones podrían hacer muchísimo más, y los consumidores podrían reconocer
a esas empresas petroleras que lo hacen y obviamente hacer lo propio cuando no lo hacen. Si bien es cierto, estamos diciendo que consumir un combustible subsidiado cuando tengo una opción es pecado, pero está claro que no podemos migrar a vehículos eléctricos el próximo año. Hay un proceso. Pero ¿qué pasa si hay varias empresas petroleras y hay una o dos que sí invierten en el aprovechamiento de este tipo de combustibles de gas asociado y hay otras que no lo hacen? De alguna forma, la sociedad, los consumidores, los jóvenes deberían reconocerle a aquellas que sí lo hacen. Es un punto definitivamente crítico para nuestro país y para el mundo. Para el mundo. Hay un cálculo estimado que las emisiones que se generan a nivel mundial por quema de gas asociado equivalen a las emisiones de todos los autos de Europa Central y Occidental. Me refiero a la quema de gas asociado en el mundo, ¿no? Por supuesto, lo que tenemos en el país es una fracción, pero es importante. La actividad petrolera en el país es importante. Yo creo que los efectos del greenwashing no es para esas personas, sino es para todo el mundo, ¿no? El efecto es que pues, vamos a seguir con los problemas ambientales que observamos, vamos a seguir viendo más inundaciones, más sequías, más tornados, ¿verdad? El tema de Uruguay, por ejemplo, hablan de una sequía inédita, ¿no? Mientras que por el lado de acá estamos con exceso de agua. Entonces, el impacto del greenwashing no es en las personas no es en un grupo específico, sino es en todo el mundo. Creo que el evitar el greenwashing o el pelear contra el greenwashing es una responsabilidad de todos los seres humanos.